La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, cuando el teléfono de Mateo vibró sobre la mesita de noche. Medio dormido, extendió la mano y entrecerró los ojos para leer la pantalla. Era un mensaje de Sofía, su esposa. Vuelvo el lunes, te lo explicaré más tarde. A Mateo parpadeó varias veces, seguro de que aún estaba soñando. Giró la cabeza hacia el otro lado de la cama y encontró las sábanas frías, perfectamente estiradas. Sofía no estaba allí. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerándose, mientras releía el mensaje una y otra vez, buscando algún sentido oculto en esas 10 palabras que parecían escritas con prisa. Se levantó rápidamente y recorrió la casa. El baño estaba vacío, la cocina intacta, su oficina silenciosa. En el dormitorio de su hija Emma, la pequeña de 4 años dormía plácidamente, ajena al caos que comenzaba a desarrollarse. Mateo volvió a su habitación y abrió el armario de Sofía. Toda su ropa seguía allí, colgada con la meticulosidad que la caracterizaba. Sus zapatos, sus joyas, todo en su lugar. Solo faltaba el bolso pequeño de cuero marrón que solía llevar cuando salía a hacer recados rápidos. Intentó llamarla. El teléfono sonó una vez antes de ir directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo y otra vez. Al mismo resultado. El dispositivo está apagado o fuera de cobertura, le informó una voz automatizada, sin emoción. Mateo se dejó caer en el borde de la cama, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. Sofía nunca haría algo así. En 7 años de matrimonio, ella siempre había sido predecible, organizada, comunicativa. Incluso cuando salía a comprar leche, le enviaba un mensaje. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido sin más explicación que esa frase críptica? Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Mi esposa me envió un mensaje diciendo que volvería el lunes. No había amenaza, no había señales de peligro. Técnicamente, ella se había ido por voluntad propia, pero algo en su interior le gritaba que esto no estaba bien, que algo terrible estaba sucediendo. Después de preparar el desayuno para Emma y dejarla con su madre, Mateo comenzó su investigación. Volvió al dormitorio y buscó el portátil de Sofía. Estaba en su escritorio, pero protegido con contraseña. Intentó las combinaciones obvias a su fecha de cumpleaños, la de Emma, su aniversario. Nada. Se dirigió a su propio ordenador e inició sesión en la cuenta bancaria conjunta. No había movimientos inusuales, ningún retiro grande, ninguna compra extraña. Revisó las tarjetas de crédito, todo normal hasta el jueves por la noche, cuando Sofía había comprado gasolina en una estación a 2 kilómetros de casa. Mateo llamó a Lucía, la mejor amiga de Sofía, desde la universidad. Mateo, ¿qué pasa? La voz de Lucía sonaba sorprendida. Rara vez hablaban directamente. ¿Has sabido algo de Sofía? ¿Te ha llamado o enviado algún mensaje? ¿Hubo una pausa? ¿No? ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Mateo dudó. Ha salido de viaje y no puedo contactarla. Pensé que tal vez te había dicho algo de viaje. Sofía no mencionó ningún viaje cuando hablamos el miércoles. Lucía sonaba genuinamente confundida. ¿Estás seguro de que está bien? Eso espero. Si te contacta, por favor, dime que me llamen después de colgar. Mateo continuó con su lista. Llamó a los padres de Sofía, quienes vivían en Valencia. Su suegra, Mercedes, respondió con su habitual calidez. Mateo, querido, qué sorpresa. ¿Todo bien? Hola, Mercedes. ¿Por casualidad Sofía ha hablado contigo en los últimos días? Pues sí, hablamos el martes. Me contó que Emma había aprendido a atarse los zapatos. ¿Por qué lo preguntas? Mateo improvisó rápidamente. Es que mencionó que tal vez te llamaría para algo y quería saber si ya lo había hecho. No te preocupes. Cuando terminó la llamada, se sintió aún más perdido. Nadie sabía nada. O todos mentían muy bien, o Sofía realmente no había compartido sus planes con nadie. Emma preguntó por su madre durante la cena. ¿Dónde está mamá? Mateo forzó una sonrisa. Mamá tuvo que hacer un viaje rápido, cariño. Volverá pronto. ¿Puedo llamarla? Su teléfono no tiene batería ahora mismo, pero estoy seguro de que está pensando en ti. Después de acostar a Emma, Mateo se sentó en la sala con una copa de vino que apenas tocó. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si Sofía estaba en peligro? ¿Y si alguien la había obligado a enviar ese mensaje? Pero entonces,
¿Por qué no había pedido rescate? ¿Por qué no había más comunicación? A medida que la noche avanzaba, comenzó a considerar otra posibilidad, una que le revolvía el estómago. ¿Y si Sofía se había ido voluntariamente? ¿Y si había otra persona? Sacudió la cabeza, rechazando la idea. Conocía a Sofía, la amaba. A ella lo amaba. Tenían una buena vida juntos. No era así. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que en los últimos meses, Sofía había estado distante no de manera obvia, sino en pequeños detalles. Pasaba más tiempo en su teléfono. A veces la encontraba mirando por la ventana, con una expresión que no podía descifrar. Cuando le preguntaba qué pensaba, siempre respondía nada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo apenas durmió, a las 6 de la mañana ya estaba despierto, revisando obsesivamente su teléfono por si había algún mensaje nuevo. Nada. Anne decidió registrar la casa de manera más exhaustiva. Comenzó con el armario de Sofía, revisando los bolsillos de cada prenda, buscando en cajas de zapatos, levantando los cajones para ver si había algo escondido debajo. Encontró viejos recibos, fotografías de su luna de miel, cartas que él le había escrito cuando aún eran novios. Nada fuera de lo común. En su mesita de noche, debajo de una pila de revistas, encontró un cuaderno. Lo reconoció. Sofía solía escribir en él de vez en cuando, aunque nunca compartía lo que escribía. Son solo pensamientos aleatorios, decía cuando él preguntaba. A Mateo dudó. Abrir el cuaderno parecía una invasión de su privacidad, pero ella había desaparecido. No tenía derecho a buscar respuestas. Abrió el cuaderno. Las primeras páginas eran banales. Listas de compras, ideas para la decoración de la casa, recordatorios de citas médicas. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había entradas que parecían más personales, más íntimas. 12 de marzo. No puedo seguir así. Cada día es más difícil fingir que todo está bien. 3 de abril. Vi su nombre hoy en el periódico, después de tanto tiempo. Mi corazón aún reacciona. ¿Qué significa eso? 15 de mayo. A Mateo. Es un buen hombre, buen padre. Me odio por lo que estoy sintiendo. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Leyó y releyó esas líneas, tratando de encontrarles otro significado, cualquier interpretación que no fuera la obvia, pero no había manera de malinterpretarlas. ¿Había alguien más, Anne? ¿O había habido alguien más, Anne? Alguien cuyo nombre aparecía en el periódico. Alguien del pasado de Sofía Anne. Con manos temblorosas, Mateo fue a su oficina y encendió su ordenador. Buscó en Google Sofía Mendoza, junto con el mes de abril y periódico. Aparecieron varios resultados, pero nada relevante. Intentó diferentes combinaciones, agregando el nombre de su ciudad, palabras clave relacionadas con eventos locales. Entonces, lo vio un artículo del 2 de abril. En El País, Laureano Vega regresa a Madrid para inaugurar su exposición retrospectiva en el Museo Reina Sofía. A Mateo hizo clic en el enlace. La fotografía mostraba a un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, ligeramente canoso en las sienes, hoyos intensos, una sonrisa segura. Era un artista reconocido, especializado en esculturas abstractas. El artículo mencionaba que había vivido en Madrid, en su juventud, antes de mudarse a Nueva York, donde había alcanzado fama internacional. ¿Quién era Laureano Vega? Mateo nunca había escuchado ese nombre. Buscó más información. Encontró que Vega había estudiado Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Graduándose en 2005, Anne Sofía también había estudiado allí. Se habían graduado el mismo año. El corazón de Mateo latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Buscó más profundo, tratando de encontrar alguna conexión. En las redes sociales, Vega tenía presencia, pero era reservado. Su Instagram mostraba principalmente su trabajo. Sin embargo, en una entrevista antigua que Mateo encontró, Vega mencionaba brevemente que su inspiración venía de amores perdidos y caminos no tomados. Mateo se levantó de la silla y caminó de un lado a otro de la habitación. ¿Era Vega la razón de la desaparición de Sofía? Habían sido pareja en la universidad. Se habían reencontrado después de todos estos años.
Necesitaba más información, volvió al cuaderno y lo leyó completo esta vez, buscando cualquier otra pista. En una entrada de junio, Sofía había escrito: no puedo creer que después de 15 años todavía me afecte así. Pensé que lo había superado, pensé que había tomado la decisión correcta. Si se graduaron en 2005, eso significaba que había pasado algo significativo entre ellos en ese entonces, algo que Sofía nunca le había contado. Mateo no podía quedarse quieto. Después de acostar a Emma, tomó una decisión. Iría al museo Reina Sofía. Tal vez allí encontraría respuestas. La exposición de Vega aún estaba abierta, pero no podía dejar a Emma sola. Llamó a su hermana Patricia, quien vivía cerca. ¿Necesitas que cuide a Emma a estas horas? Patricia sonaba preocupada. Sí. Lo siento, es una emergencia, Sofía. Tuvo que salir de la ciudad y necesito ocuparme de algo urgente. ¿Está todo bien entre ustedes? La pregunta colgó en el aire. Sí, claro, solo han complicado. ¿Puedes venir? Patricia llegó 20 minutos después. Mateo le dio instrucciones rápidas y salió hacia el museo. En el camino, su mente no dejaba de reproducir escenarios. ¿Qué haría si encontraba a Sofía allí? ¿Qué le diría? ¿Y si estaba con Vega? El museo estaba cerrando. Cuando llegó, un guardia le informó que la exposición terminaría su horario en 10 minutos. Solo necesito echar un vistazo rápido, suplicó Mateo en el guardia. Suspiró, pero le dejó pasar. La exposición ocupaba toda una ala del museo. Las esculturas de Vega eran impresionantes, formas abstractas que de alguna manera transmitían emoción pura. Mateo caminó entre ellas, apenas prestándoles atención, buscando, ¿qué? Una respuesta, una señal, y entonces la vio. En el centro de la sala principal había una escultura más grande que las demás. Era una figura femenina abstracta, líneas fluidas que sugerían movimiento, gracia, melancolía, y en la placa junto a ella leyó en caminos divergentes. 2009, en memoria de lo que pudo haber sido debajo, en letra más pequeña, para San Mateo, se quedó paralizado frente a la escultura en San Sofía. Tenía que ser ella. Es hermosa, ¿verdad? Mateo se giró bruscamente. Un hombre mayo, tal vez, el curador de la exposición, lo observaba con una sonrisa amable. La historia detrás de esta pieza es fascinante, continuó el hombre. Vega la creó justo después de mudarse a Nueva York. Dice que representa el momento en que tuvo que elegir entre dos vidas posibles. Una aquí, en Madrid, con alguien a quien amaba, y otra, en Nueva York, persiguiendo sus sueños artísticos. ¿Qué eligió?, preguntó Mateo, aunque ya conocía la respuesta. Eligió él. Siempre se ha preguntado qué hubiera pasado si hubiera tomado el otro camino. El curador se encogió de hombros. Pero así es el arte, ¿no? Nacido del dolor, del arrepentimiento, de los caminos no tomados. Mateo no durmió en toda la noche. Su mente era un torbellino de emociones en ira, dolor, confusión, miedo. Ahora entendía lo que había sucedido. Sofía y Laureano habían estado enamorados en la universidad. Él se había ido a Nueva York, persiguiendo su carrera. Ella se había quedado en Madrid y de alguna manera había terminado conociendo a Mateo, años después, enamorándose, casándose, teniendo a Emma. Pero el regreso de Laureano había reabierto viejas heridas, o tal vez viejos sentimientos que nunca habían sanado completamente. ¿Estaba Sofía con él ahora? ¿Habían estado planeando esto durante meses? ¿Volvería el lunes solo para pedir el divorcio? El domingo pasó en una neblina. Mateo intentó mantener la normalidad por Emma, llevándola al parque, preparando sus comidas favoritas, pero por dentro se estaba desmoronando. Por la tarde, mientras Emma dormía la siesta, Mateo volvió al cuaderno. Esta vez, prestó atención a las últimas entradas. 20 de junio, recibí un mensaje de él, quiere verme. Dice que necesita hablar sobre cómo terminaron las cosas. No sé si puedo hacerlo en 25 de junio. Fui a verlo, no debía hacerlo. Todo volvió de golpe. Todos los sentimientos que pensé que había enterrado. El 1 de julio, me preguntó si era feliz. Le dije que si mentía, no porque sea infeliz con Mateo, sino porque, ¿qué es la felicidad?
realmente? ¿Es estar contenta y segura? ¿O es ese fuego que solía sentir con él? 15 de julio él me pidió que fuera con él a Nueva York tan solo un fin de semana, dice, para cerrar ese capítulo apropiadamente, para darle un final real a nuestra historia. Dijo que nos lo debemos. An Mateo cerró el cuaderno, con fuerza, así que eso era Sofía. Había ido a Nueva York con Laureano a cerrar ese capítulo, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Y si no volvía? ¿Y si ese cierre la hacía darse cuenta de que quería estar con él y no con Mateo? Mateo estaba sentado en la oscuridad de la sala cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Mateo, soy Laureano Vegan, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito que sepas la verdad sobre dónde está Sofía y por qué en las manos de Mateo temblaban mientras escribía. ¿Dónde está? La respuesta llegó casi inmediatamente. No está conmigo. Si eso es lo que piensas, está en Valencia, en casa de sus padres. Pero ellos no lo saben. Está en la casa de verano que tienen en la playa, la que heredaron de sus abuelos. ¿Por qué me dices esto? Porque Sofía te ama y porque yo cometí un error hace 15 años que no quiero que ella repita. Ahora Mateo no sabía si creer o no. Si me ama, ¿por qué se fue? Eso tendrás que preguntárselo tú, Ann. Pero créeme cuando te digo que no hay nada entre nosotros. Nos vimos, hablamos, y le dejé claro que lo nuestro terminó hace mucho tiempo. El problema no soy yo, Mateo. El problema es que Sofía está perdida, y tú eres el único que puede ayudarla a encontrarse. Después de unos minutos de duda, Mateo tomó una decisión. Llamó a Patricia nuevamente. Necesito que te quedes con Emma hasta mañana. Tengo que ir a Valencia, Mateo. Condujo durante horas, llegando a la costa justo cuando el sol comenzaba a salir. Encontró la casa de playa sin dificultad. Sofía se la había mostrado una vez, años atrás, aunque nunca habían pasado tiempo allí. Era una casa pequeña pintada de blanco, con vistas al Mediterráneo. El coche de Sofía estaba estacionado afuera. Mateo respiró profundamente antes de tocar la puerta. No hubo respuesta. Intentó la manija. Estaba abierta. Entró despacio. La casa olía a sal y a cerrado. Y entonces la vio, sentada en el sofá frente a la ventana que daba al mar, mirando las olas. Hola, Mateo, dijo sin volverse. Sofía, en su voz, salió más áspera de lo que pretendía. Ella finalmente se giró para mirarlo. Tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido, pero en sus ojos había algo diferente, una claridad que no había visto en meses. Lo siento, dijo simplemente. Mateo se sentó en la silla frente a ella, manteniendo distancia. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué desaparecer así? ¿Por qué no hablar conmigo? Porque tenía miedo de lo que diría en voz alta. Ann-Sofía se abrazó a sí misma. Tenía miedo de que si te contaba lo que estaba sintiendo, se haría real, y no quería que fuera real. ¿Qué es real? ¿Que estás enamorada de Laureano Vega? Sofía negó con la cabeza. No, no estoy enamorada de él. Estuve enamorada de la idea de él, de lo que representaba, el camino que no tomé, la vida que no viví, y nuestra vida, Emma. Eso no significa nada. Significa todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Por eso estoy aquí, Mateo, porque me di cuenta de que he estado tan ocupada, lamentando las decisiones del pasado, que olvidé apreciar lo que construí, lo que construimos juntos. Mateo sintió su propia garganta cerrarse. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fuiste a verlo? ¿Por qué consideras siquiera porque necesitaba enfrentarlo? Necesitaba ver si esos sentimientos eran reales o solo nostalgia disfrazada de amor. Sofía se limpió las lágrimas. Guay, cuando cuando hablamos, me di cuenta de que lo que sentía no era amor, era lamento por la persona que fui, por los sueños que tuve y que dejé ir. ¿Qué sueños, Sofía? Nunca me dijiste que estabas infeliz. No soy infeliz. Ese es el problema. Soy incómoda, insegura. Y, en algún momento, confundí la seguridad con la ausencia de pasión en Sofía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando conocí a Laureano, tenía 20 años. Iba a ser artista. Pintaba todos los días. Soñaba con exponer en galerías, viajar por el mundo. Y cuando él se fue a Nueva York, y yo me quedé,
parte de mí murió. Dejé de soñar, no sabía que pintabas en lo sé, porque nunca te lo dije, porque cuando te conocí, ya era otra persona. Una persona que había enterrado esos sueños tan profundamente que casi olvidé que existieron. Se volvió hacia Elan, y entonces de repente Laureano regresa y todas esas emociones volvieron. No amor por él, sino duelo por la persona que solía ser en Mateo. Se levantó y se acercó a ella. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué huiste? Porque necesitaba tiempo para procesar todo esto, para decidir quién quiero ser ahora, y para descubrir si aún hay espacio en mi vida para esos sueños, o si los he dejado atrás permanentemente. Y Mateo apenas se atrevía a respirar. ¿Llegaste a alguna conclusión? Sofía lo miró a los ojos. Quiero pintar de nuevo, Mateo Ann, quiero recuperar esa parte de mí, Ann, pero también quiero estar contigo. Quiero ser madre de Emma, no son excluyentes, Ann solo. ¿Había olvidado cómo equilibrarlos? Entonces, ¿vuelves a casa? Sí, Ann, pero necesito que sepas que vuelvo siendo honesta. No perfecta, no completamente resuelta, pero honesta sobre quién soy y qué necesito. A Mateo extendió la mano y tomó la de ella. Está bien no ser perfecta. Sofía, solo necesito que confíes en mí, Ann, que hables conmigo, en lugar de huir en el océano, y lo siento mucho. Siento haberte asustado, siento no haber sido valiente antes para decir todo esto. Se quedaron así, de pie frente a la ventana, con el mar eterno de fondo, sosteniendo las manos como si fueran salvavidas. Hay una cosa más, dijo Sofía, suavemente. Laureano me dijo que te contactó así. ¿Qué te dijo? Que no hay nada entre ustedes, y que tú me amas. Ann Sofía asintió. Es verdad en las dos cosas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me ayudó? Porque él también tiene arrepentimientos, porque eligió su carrera sobre el amor. Y aunque no se arrepiente de su arte, sí se arrepiente de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Sin palabras, sin cierre, solo desapareció. Ann Sofía sonrió tristemente. Supongo que no quería que yo cometiera el mismo error. Cuando regresaron a Madrid, Emma corrió a los brazos de Sofía con una alegría pura que hizo que ambos padres se emocionaran. Patricia se despidió discretamente, no sin antes darle a Mateo un apretón de mano significativo que decía todo lo que las palabras no podían. Esa noche, después de acostar a Emma, Sofía llevó a Mateo al sótano de la casa, un espacio que habían usado principalmente para almacenamiento. Quiero convertir esto en un estudio, dijo, un lugar donde pueda pintar. ¿Qué te parece? Mateo miró alrededor. Era oscuro, lleno de cajas, olvidado, pero podía ver el potencial. Creo que es una gran idea, de verdad, de verdad. La abrazó por la cintura. Quiero que seas feliz, Sofía, completamente feliz. Y si eso significa convertir nuestro sótano en un estudio de arte, entonces eso es lo que haremos. Ann Sofía se apoyó contra él. Ann, gracias por venir a buscarme. Ann, siempre vendré a buscarte, Ann. No, fue un final de cuento de hadas. Los siguientes meses fueron difíciles. Hubo conversaciones largas, algunas lágrimas, algunos silencios incómodos, mientras ambos aprendían a comunicarse de manera más honesta. Sofía comenzó terapia, y después de unas semanas, Mateo se unió para sesiones de pareja. Poco a poco, el sótano se transformó en un estudio. Sofía volvió a pintar, primero tímidamente, luego con más confianza. Sus obras eran diferentes a las que había creado en la universidad, en más maduras, más complejas, imbuidas con la experiencia de la vida vivida. Mateo aprendió cosas sobre su esposa que nunca había sabido, sus miedos, sus sueños, las partes de sí misma que había escondido, y ella aprendió a confiar en él con esas partes vulnerables. No fue perfecto, nunca lo sería, pero irreal. Y al final, eso era suficiente. 6 meses después, Sofía tuvo su primera pequeña exposición en una galería local. Entre los asistentes estaba Laureano Vega, quien había regresado a Madrid para otra exposición. Se saludaron cordialmente, como viejos amigos que habían encontrado paz con su pasado. Tus obras son hermosas, le dijo Elan, gracias. Y gracias por todo. En Laureano asintió. Todos merecemos segundas oportunidades. Me alegro de que hayas encontrado la tuya. Mientras Mateo observaba a su esposa,
hablar animadamente con los visitantes sobre sus pinturas, sus ojos, brillando con una pasión que había estado dormida durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que los 3 días de silencio, por dolorosos que habían sido necesarios. A veces tienes que perderte para encontrarte, y a veces tienes que enfrentar los caminos no tomados para apreciar el camino en el que estás. Sofía lo vio desde el otro lado de la sala y le sonrió. Esa sonrisa que ahora llegaba completamente a sus ojos. Guy Mateo supo con absoluta certeza que habían sobrevivido. Más que eso, habían crecido. El matrimonio no era perfecto, pero era así, y valía la pena luchar por él.